Gracias. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos un pequeño espacio para hablar sobre quienes ocupan este amplio renglón que es la cultura, los hacedores de la cultura. Hoy me da mucho gusto recibir al poeta oaxaqueño Jesús Rito y al curador, ensayista, ahora encargado de Cuadrante Bodega de Arte, José Luis Dávila. En su más reciente libro de poemas, Jesús Rito García, Oaxaca 1980, va de la copla a la canción popular, pasando por el haiku, para dar cuenta de la brevedad y la concreción de elementos de la vida cotidiana y su relación con la naturaleza. Titulado Arena, el libro del poeta, editor y traductor originario de Tehuantepec transmite al lector una sensación de simpleza trascendental que se concreta mientras van pasando los versos. Rito García estará en Puebla este 29 de abril a las 17 horas para presentar este poemario y conversar sobre el quehacer poético, acompañado, ya decíamos, por el ensayista José Luis Dávila, curador de Cuadrante Bodega de Arte, un espacio de intersección artística de reciente apertura. Hoy me da mucho gusto recibir a los dos, lograr esta conexión desde Oaxaca y José Luis aquí en Puebla, para platicar un poco del poemario y quizá empezar por ahí. Me llama la atención que verses en haiku, que hablemos de concreción, que la poesía nos dé esa posibilidad, Jesús Rita. Hola, buenas tardes. Muchas gracias digamos, por la entrevista, por el espacio, a los amigos de la Jornada del Oriente, ¿verdad? Sí. Y bueno, muchas gracias por el espacio, digamos, y bueno, realmente, pues para hablar del libro, que bueno, lo tengo aquí a la mano, es una publicación del año pasado, de finales del año pasado, es un libro que, bueno, como dice en la contraportada, tiene esta cuestión de elementos, digamos, resumidos, aunque no manejo totalmente el haiku, realmente son imágenes breves, eso sí, la brevedad está latente en la mayoría de los poemas, pero algo que intento hacer en cada parte de este libro es hacer como una postal de la zona de la costa, en este caso de la costa de Oaxaca, pero realmente algo que intento hacer es una mezcla, porque está la costa oaxaqueña donde yo radiqué una temporada, pero también está el mar como un elemento para la vida de cualquier ser humano en cualquier latitud, no solamente en la cuestión de Oaxaca, sino tratado a partir de la poesía para que pudiera entrar en la vida de cada uno. Y también tiene un efecto, este libro es como un abrir y cerrar de unas sensaciones que precisamente, bueno, leo el epígrafe que tiene al inicio del libro, es un epígrafe de un poeta que se llama César Pavese, y dice: se desea experimentar la vanidad de un placer para no estar ya obsesionados con él. Bueno, la idea de este libro es exactamente una obsesión que había en un inicio y se termina como cumpliendo esa fase, que no es algo implícito totalmente, pero bueno, la primera línea del libro precisamente dice: no se puede vivir sin el mar, digamos, de manera enfática, de manera tajante, pero obviamente mientras van pasando los poemas se va disfrutando del mar, se va disfrutando de la contemplación, de los elementos que nos rodean en un lugar marítimo, un lugar marítimo que puede ser solo nuestra conciencia, que puede ser un espacio, digamos, donde nosotros añoramos visitar el mar como turistas, añoramos vivir en el mar, ¿no? Esa sensación de poder pensar en que todos los días puedes estar parado frente al mar y observar a las aves, moverse de un lugar a otro, pero resulta que va moviéndose este libro en cada poema y llega un punto, digamos, lo digo como de manera cerrada, el final del poemario termina diciendo algo así como un poema que dice: monotonía de la belleza, todo causa tedio, cansa el mar, las olas, la puesta de sol, esa línea perfecta en el horizonte. Más o menos así dice ese poema. Entonces, el inicio es de decir, no se puede vivir sin el mar, y al final terminamos reiterando que, bueno, cualquier cosa que sea bello, que sea un placer, que sea placentero, puede llegar a causar
este tedio, que no es la cuestión de decir ya no quiero regresar nunca más, solo que son etapas, son periodos, y entonces este libro tiene ese proceso de ser un periodo en el que el lector va a ir siguiendo las huellas de alguien que toma fotografías, que observa un paisaje, que observa cosas dentro de este libro. Y precisamente el título que lleva, que es Arena, primero no estaba contemplado como tal vez tendría un título más básico, como decir una ventana que miraba al mar o algo así, pero de pronto resulta que la gran mayoría de los poemas tiene un hilo conductor que es la palabra arena en diferentes formatos, ¿no? Digamos, la arena en los pies, el fondo del mar con la arena blanca, la arena con la que juegan los niños en la playa. Entonces, cada uno de estos elementos va dando ese hilo conductor que al final termina siendo el título del libro, ¿no? Y de ahí, elementos que pueden ser como simples, digamos así, básicos. Precisamente aquí hay un poema que se lo dedico a un amigo psicoanalista que se llama Ricardo Ávila, y es solo así: la hamaca es el diván de la poesía. Bueno, en el caso de los lugares tropicales, la hamaca tiene un uso cotidiano, común, por el calor, ¿no? Entonces, parte de los poemas tienen eso, pero siempre trato de jugar con dos elementos, que es el elemento de lo local, ¿sí? Digamos, de pronto hay palabras bastante locales dentro del ámbito de la zona de la costa oaxaqueña, pero también en el ámbito poético, en el que un poema puede llevar una palabra como, por decir, unas almejas pequeñas que son de laguna, que se le llaman tichindas, es un nombre, digamos, yo creo que muy costeño, de entre Oaxaca y Guerrero. Pues resulta que eso yo lo pongo en un poema en el que digo que alguien termina haciendo el amor y terminan cocinando unas tichindas con vino blanco, ¿no? Entonces trato como de llevar ese concepto de lo local a un elemento poético, donde tal vez, bueno, un lector ávido resulte con esa curiosidad y decir que son tichindas, ¿no? Y de pronto se vaya a un enlace, no solamente literario, sino con las palabras a la costa y decir, ah, mira, son un tipo de almejas que obviamente pueden, no sé, llamar la atención y algún día probarlas. Entonces, eso trato de hacer. Hay dos poemas donde siempre pongo el ejemplo como de esta dualidad del proyecto del libro, que es un poema dedicado a Puerto Escondido, que es el lugar donde radican parte de las historias, donde hablo de las mujeres de Puerto Escondido, pero estas mujeres son las mujeres que cotidianamente ves, no solamente la parte turística con sus trajes tradicionales, no, sino desde las personas que andan vendiendo artesanías en la playa, la turista que llega a aprender clases de surf, la señora que va a vender pescado al mercado, la que trabaja en el restaurante. Y entonces tomo un poema, es como una clave, un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, un poeta mexicano del siglo XIX, donde retrata el paseo que está en la Ciudad de México, creo que se llama 5 de Mayo, si no me equivoco, que va del Zócalo hasta el Bellas Artes casi. Resulta que ese paseo, Nájera describe las tiendas, describe a las mujeres que van pasando ahí en esa pasarela del siglo XIX. Entonces yo tomo ese tono, esa forma de describir las escenas locales, lo tomo para describir a estas mujeres caminando en un lugar turístico como es Puerto Escondido, ¿no? Y a su vez tengo otro poema que es muy personal, precisamente, que intento describir a ese Puerto Escondido, que para mí lo fue el tiempo que yo radiqué allá, que no es la versión, no tiene rima, no tiene nada de esto, y de pronto es un Puerto Escondido, que se llama el poema Puerto Escondido 2, y dice: un azul muy azul que se ve desde la ventana, un blanco tan blanco que se espuma y desaparece, un verde sobre verde, y detrás del verde, más verde había. Y eso, bueno, obviamente tiene una reminiscencia tal vez a la poesía, digamos, oriental, pero es solo una descripción de lo que yo vi
digamos, esta cuestión de los elementos naturales, pero no sobrepasa eso, ¿no? Y de pronto me han preguntado en las lecturas que he tenido en la costa, precisamente, de por qué le llamas Puerto Escondido si no mencionas nada de Puerto Escondido, ¿no? Pero para mí, obviamente, poéticamente, está la descripción de un lugar que es así, pero que puede ser cualquier lugar de la zona de playa, de un lugar tropical. Pues más o menos, para seguir con la plática. Así es, muchas gracias, Jesús. Y hablaste de algo bien interesante que dijiste, este tedio por la belleza. Pero este último año tuvimos otra suerte de tedio que fue muy distinta a sentirnos embelesados por algo, sino que fue un tedio que nos retó con nosotros mismos, que retó nuestra profesión, retó nuestras posibilidades económicas, sanitarias, ¿no? Que nos retó en el trabajo, que nos retó en la escuela. Pero también hay muchas derivas y no sé si este libro un poco todavía le toca un poco de esta marea que deja el COVID-19 y quizá esta pregunta también sirva para enlazar lo que pasa con Cuadrante, José Luis, ¿no? ¿Qué tanto todos estos proyectos, si bien no podríamos utilizar la palabra tedio, sí nacen un poco de esta marea alta, en este tono que nos deja Jesús sobre el mar, en esta marea alta dejada por el COVID? Y bueno, todo a nuestra creo Escucha que bien. aquí No se escucha nada tu audio. ¿Escucha? No, se escucha No, muy mal. se entrecorta toda tu voz. Uh-huh. Creo que tu internet no está nada bien. No. ¿No puedes entrar con tus datos? Yo creo que tal vez un poquito de tus datos pueda funcionar. Ahí. La verdad. No se escucha Sí, bien. es que se corta demasiado, José Luis. No se entiende nada. Permítanme. Sí, si quieres. Bueno, si quieres continúo. Sí, así es, Ok. Jesús, sobre Bueno, esta idea. sí, bueno, con respecto a la cuestión del tedio que mencionas, es un libro que se publica, digamos, que se elabora realmente antes de la pandemia, no es un libro, digamos, empiezo a trabajarlo a inicios del mes de febrero, marzo, cuando empezaba, pero ya estaba elaborado, ya estaba en la selección. Aunque sí tuve la idea de ponerle, digamos, vivíamos en un tiempo de pandemia por el COVID-19, pero fue una referencia histórica que traté de hacer en el libro, pero algo que sí tiene que ver este libro y creo que es algo que quien lo pueda leer y haya pasado la pandemia con este tedio que dices o este encierro que no nos esperábamos, que nadie, aquí hay como una especie de contemplación también de un entorno interno. O sea, también hay una descripción de elementos de nuestra casa o de la casa de la voz lírica que habla sobre escuchar a los pájaros, ver la posición del sol cuando entra por nuestra ventana, algo que tú sabes muy bien que cuando trabajamos, cuando estábamos en esta vida normal, obviamente pasaba que nos perdíamos de todo eso porque salíamos hasta antes antes de que saliera el sol y regresábamos a casa después de que se ocultaba. Entonces eso hacía que realmente no percibiéramos esos elementos, los aromas de la calle, ese tipo de cosas que nosotros, estando en casa ahora, los pudimos observar, ¿no? Digamos, pudimos escuchar el canto de los pájaros, por dónde entraba, cómo cambiaba la posición del sol según la temporada. Y eso sí está en este libro. Yo creo que puede ser una forma de darle un tip o una idea a alguien que de pronto pueda pensar que no puede apreciarse nada estando encerrado, cuando no, cuando yo creo que cada elemento de nuestra casa también tiene una posición en nuestra vida y creo que es lo mejor poderlos observar y en el libro están elementos, ¿no? Como mis libros, como
una avispa que vuela y se posa en la mesa de plástico, como el día que hay viento y empieza a moverse las palmeras y que para mí parece que fueran palmeras que se les revuelve el cabello, o como cuando empieza a llover llega un aroma que huele a sandía, a melón, a dulce de coco, ¿no? Y ese tipo de expresiones son más que nada de cosas muy, muy básicas e internas en la casa. Pero bueno, creo que ya está José Luis. Sí, ahí sí se me Qué escucha. bueno, ahí sí, qué bueno que te pudiste Perfecto. conectar. Sí, Ahora era sí, el dispositivo, perdón. no te preocupes. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué tanto hace de Cuadrante? ¿Cómo acoge Cuadrante una propuesta como esta en la idea de que el espacio está iniciando su marcha? Bueno, la idea de Cuadrante desde su concepción es establecer no solamente un lugar que trabaje a partir del arte plástico, ¿no? Consideramos que el arte se puede dar en todas formas y que sobre todo en una ciudad como Puebla hemos vivido un seccionamiento, una segregación que no nos conviene a nadie de los que nos dedicamos a la cultura. O sea, tenemos por un lado los escritores juntándose con los escritores, los pintores con los pintores, los músicos con los músicos, y los públicos se dividieron demasiado por muchos años. Viendo como lo que estábamos planteando en la pregunta que me estabas haciendo sobre la pandemia, creo que nos ha enseñado que el tedio viene realmente de tener estos públicos tan segregados todo el tiempo, de que todos están haciéndose caso entre sus mismos gremios, y lo que Cuadrante pretende con integrar eventos como el de Jesús, y que también vamos a albergar algunas mesas del 10º maratón que él está organizando, es establecer estos vínculos de públicos y por supuesto de creadores, para que sea un espacio, como bien lo indica nuestra descripción, interseccional de las artes, una bodega de arte que no solamente recauda arte plástico, sino que recauda experiencias, y que esas experiencias pueden compartirse con todos. Ahora que hablas de la posibilidad que tiene Cuadrante para hacer un espacio interseccional que recoja las diferentes disciplinas, yo creo que aquí estamos hablando de imagen, ¿no? Por un lado, Sí. la imagen poética que Jesús logra en este y en otros poemarios, la imagen que, por ejemplo, tú tienes atrás colgada y con la pasada exposición. ¿Qué papel tendrá la imagen ahora que, o tiene la imagen, el peso de la imagen cada vez que salimos al mundo? Creo que la imagen siempre ha sido de gran peso a lo largo de la historia. Hemos hecho, desde la literatura se hacen procesos tanto de hipótesis como éxtasis, de construir la imagen en la palabra y de construir la imagen en palabras, que son, si bien procesos que se parecen, que podrían sonar similares, son bastante complejos, cada uno en su mismo nicho. E igualmente con el libro de Jesús, cuando se lee arena, en el caso de lo que vamos a presentar, para mí es como una partitura de una voz polifónica que va siguiendo esta idea de la arena y del mar, y de establecer esta conexión cotidiana de la belleza que no se ve regularmente, ¿no? Tiene un poema hermoso sobre una mantarraya que es demasiado simple como para cualquier ojo, pero sí se establece ahí una conexión hacia lo que es la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido hemos cambiado nuestra relación con la imagen, si bien es que está cada vez más en nuestra cara, con el streaming, con las videollamadas como esta, por ejemplo, o con cualquier otro medio de difusión que ahora tenemos, que estamos tan llenos de imagen que ya no sabemos crear la imagen y ya no sabemos apreciar la imagen tampoco. Entonces, en estas nuevas formas en las que vamos a estar saliendo con las restricciones que tenemos por el momento, hasta que pues todo quede mejor, establecer también una nueva relación en la imagen y con la imagen es lo que nos va a preocupar enteramente en Cuadrante de ese lado, ¿no? O sea, no establecer solamente con la pintura, sino con la imagen que damos en las presentaciones, con la imagen que se establece a partir del arte mismo. ¿Y qué crees tú, Jesús, que ahora que hablamos, que dice José Luis sobre esta idea de saber leer la imagen? A veces a la poesía se le acusa de ser algo críptico, cerrado, ¿no? Que no cualquiera puede tener acceso a la poesía, pero yo solamente leyendo la información que nos comparte Cuadrante sobre esta idea de la concreción, ahora lo que tú nos cuentas sobre la capacidad
de contar la belleza que tienes, de trasladarnos a un mundo, a un paisaje marítimo que aquí en Puebla no tenemos. ¿Qué puedes decir de la imagen en esta idea? Que es asequible, Jesús, que cualquiera puede, tanto en la experiencia vivida como en la experiencia que nos cuentan los demás, ¿qué tanto la imagen es asequible? Precisamente, digamos, esa es como la riqueza que puede tener este poemario, que es totalmente visual, digamos, es como una especie, digamos, yo así lo he asignado en las diferentes entrevistas. Soy un fotógrafo que va con una cámara y precisamente va tomando fotos, pero que inmediatamente que se toman estas fotos envejecen, se vuelven postales muy antiguas. Y eso me lo han manifestado en algunas presentaciones, que de pronto me dicen, es que me estás hablando de un puerto muy melancólico, muy antiguo, dice, aunque realmente ese puerto, esa cotidianidad existe ahora. Sí, le digo, pero es que yo cada vez que yo tomaba estas referencias, lo veía como algo que obviamente va a pasar el tiempo y tal vez deje de existir o exista de otra manera. Hay un poema precisamente que de pronto me dicen, ¿por qué celebras, por ejemplo, que unos muchachos hagan unos grafitis en medio de las rocas muy bellas, ¿no? Ahí en un acantilado, y de pronto ponen te amo, no sé, un nombre de alguien, o ponen el nombre de su grupo, de su banda, no sé. Entonces me decían, es que, ¿por qué se te hace bello eso? Es que en realidad para mí el paso del ser humano en cualquier elemento natural, por más que a veces suene grotesco, lo que sea, es lo único que dejamos en el tiempo, ¿no? Digamos las construcciones, por eso es que cada vez que descubren un nuevo lugar antiguo, digamos, y lo rescatan, ¿no? Todos están maravillados por cómo vivían en ese tiempo, y me viene mucho a la memoria, por ejemplo, el tiempo de estas ruinas que encontraron en Roma, bueno, en Italia, de Pompeya, que yo alguna vez estuve ahí, que precisamente algo que me admiré mucho es que se encontraron precisamente como grafitis, haciendo algo así, alusión a eso, a te amo fulana o algo así. Y entonces esos grafitis ahora están enmarcados, casi, están ahí puestos con la descripción. Y es que esto va a pasar así en un dado caso, si sucediera una desgracia o el tiempo sucediera, esos grafitis serán una marca de la vida que tenemos hoy, ¿no? Y entonces yo lo hago y pongo, por ejemplo, en ese poema que el faro está cuidando en la parte alta de esa colina al pueblo, pero abajo los grafiteros están dejando su huella, ¿no? Y esa huella que al final tal vez las olas lo borren, ¿no? Azotando las piedras, pero tal vez no, tal vez se queden ahí como un símbolo de nuestro tiempo. Entonces, yo trato como de jugar con ese elemento de decir, cada cosa que vivimos puede ser trascendental en la medida que uno quiera, digamos. Y de ahí, retomando esta cuestión que decías del COVID, creo que este libro es como una ventana, así como si abriéramos nuestra ventana, y me gustaría que cada hoja fuera una imagen de una ventana distinta, aunque la abriéramos al oriente, al poniente, al norte, al sur, y cada una vemos una posición del sol, abrimos la ventana y el aroma del día cambió porque vienen las lluvias, o de pronto el mar es muy azul, o las olas son muy fuertes, que de pronto son como si fuera un caballo que no tiene jinete que lo pueda domar. Hay un poema que le denomino así, ¿no? Hoy las olas amanecieron, son tan bravas que no hay jinete que lo pueda montar esta noche, ¿no? Hay un poema precisamente alusivo a los surfistas, que digamos, lo quiero leer porque tiene que ver algo que por mucho tiempo que viví ahí en Puerto Escondido, me dijeron, es que aquí no tenemos una tradición de arte, de cultura, porque obviamente, digamos, no me refiero a que no lo haya por completo. Digamos, hablaban mucho como de cuestiones de, bueno, no hay zonas arqueológicas, no tenemos bailes tan antiguos, ¿no? Entonces les digo, bueno, es que eso está muy bien, porque al final están haciendo una tradición reciente, ¿no? Digamos, los bailes que inventen, las historias que creen a partir de ahora, dentro de 100 años van a ser la tradición de este lugar, ¿no? Entonces, precisamente, con el lugar se llena de surfistas, de gente que llega de muchos países a practicar este deporte, y entonces yo hice un poema que se denomina así, El surfista. Cuando el lomo de la ola comience a erguirse y su cresta blanca se eleva,
Alguien se atreve a romperla, a causarle una herida que cicatriza en segundos. Aunque las olas van y vienen de muy lejos, no tienen origen ni fin. Ellas crecen y azotan la arena y arrojan al surfista que nada entre sus tripas. Y bueno, y este poema realmente es una descripción poética desde mi punto de vista de un elemento que ahí los jóvenes, las personas que llegan de todos lados, lo hacen todos los días están viendo cómo está el mar, cómo en la temporada de invierno bajan las olas y la temperatura fría del mar no produce olas, pero en el verano, cuando está el calor, wow, son las olas más altas de la temporada. Y ese tipo de cosas, yo intento describirlas, pero de una manera literaria en este libro, pero es algo que trato de tomar esas ideas de lo cotidiano. No estoy inventando nada, o sea, no estoy tratando de sacarle, como les decía, soy un fotógrafo que de pronto también me preguntan, ¿tú te mimetizaste con el pueblo, te mimetizaste con la gente? Y dije, no, no puedo mimetizarme con alguien que lleva años viviendo ahí, que lleva años pescando, que me encanta pescar, pero no lo pude lograr porque al final no quise, porque Jesús Rito tiene una formación diferente, estudió en la ciudad, ha estudiado literatura, tiene cosas que a veces pues lo hacen estar en otros lados, ¿no? Como hacer edición de libros o estar en curadurías de arte, cosas así. En este caso, bueno, yo fui y viví en el mar y traté de ser ese fotógrafo que a distancia, pero con mucho gusto, toma estas postales y las pone en un libro. Así es. Viene la presentación del día jueves 29, que será en Cuadrante Bodega de Arte, que se ubica en la 3 Poniente 304 Altos 11, en el Centro Histórico de Puebla. Pero hablabas, José Luis, que también habrá un proyecto ya un poco antes, Jesús, antes de iniciar esta charla, me comentaba que también él es el director de un festival de poesía. Entonces, si me pudieran platicar de eso, para que este libro, la presentación de este libro, sea motivo también de abrir otras ventanas a su quehacer. Bueno, puedo comentar como nada más como la referencia del festival. Bueno, es la 10ª edición del Maratón de Poesía y Narrativa de Oaxaca. Es un festival literario que año con año hemos tratado de tomar temas relevantes y en este año precisamente el tema principal es la salud y la literatura, cómo la literatura de alguna manera puede sostenerse. Obviamente todos nos sostenemos con la cuestión de sanidad y en este caso es un homenaje a todo el personal sanitario del mundo y de México, de Oaxaca, que ha hecho una gran labor. Entonces con esta van a participar médicos, van a participar, pero también escritores con temas libres. Entonces este maratón de poesía lo que intenta es abrir espacios, digamos, por la virtualidad, que esa es la gran ventaja ahora, y precisamente ahora está Cuadrante dentro de la programación con unas mesas literarias hechas, organizadas desde allí. Sí, bueno, al respecto también es importante comentar que en cuanto se da esta oportunidad con Jesús, que está organizando el festival desde allá, aquí lo que vamos a tener es una serie de 4 mesas seguidas en versión semipresencial, vamos a tener público y vamos a también hacer una transmisión ahí por Facebook Live y vamos a establecer también que pues este tema se va a seguir consecuentando desde aquí, el de la literatura y la salud. Ya están las mesas aquí ya bien organizadas, hay algunas cositas que todavía nombres que van a confirmarse, pero pues por lo pronto te puedo adelantar que los temas son literatura y maternidad, va a haber un slam poético, va a haber un espacio para narrativa poblana y finalmente vamos a cerrar con algo de poesía que pues va a ser el evento de cierre, ¿no? Tenemos nombres ya confirmados que son pues conocidos en los circuitos literarios de Puebla, como Angélica de los Santos, que se encarga de los clubes de lectura, está también Víctor Vaca, Miraceti Jiménez, ya están confirmados, Judith Castañeda, entonces va a haber bastantes poetas y escritores de narrativa que ya van a venir ese día y vamos a estar abiertos para que todos conozcan tanto las instalaciones y que se dé a conocer también el trabajo descentralizado del Maratón de Poesía, que yo creo que lo ideal es que siga teniendo más sedes, que en cuanto a que se consigan patrocinios o más organizadores que quieran entrarle, se puede extender no solo a Oaxaca, no solo a Puebla, sino a otros estados.
Bueno, y el festival se llevará a cabo del 16 al 20 de mayo, en un horario continuo desde 10 de la mañana a 9 de la noche en esos días. ¿En qué plataforma, Jesús? Bueno, estará transmitiéndose vía Facebook Live, en la página de Cuadrante, en la página de Editorial Faros, que es el proyecto editorial que llevo a cargo, y una página que se llama Letras Lubina, que soporta una biblioteca que está en la Sierra Norte de Oaxaca, en homenaje a Juan Rulfo, es una comunidad que se llama San Juan Lubina. Pero precisamente uno de los años es con este maratón de poesía se logró convocar para que donaran libros, muchas personas, digamos, alrededor de 4,000 ejemplares, para la primera biblioteca de esta comunidad que se llama San Juan Lubina, que precisamente Rulfo tomó su nombre para uno de sus famosos, de sus más famosos cuentos. Así es. Pues yo les agradezco mucho, Jesús Rito, autor del poemario Arena, que será presentado el próximo jueves 29 aquí en Puebla, en Cuadrante. También le agradezco mucho a José Luis, curador de este nuevo espacio que está poniendo un poco, retomando la marcha, que tuvo una larga pausa debido a la epidemia por el COVID. Les agradecemos mucho, estamos en comunicación y ojalá que la poesía también sea un motivo para que los demás se encuentren hacia afuera y hacia adentro. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.